Vamos a la lectura de la palabra de Dios para el día de hoy. Leeremos en el libro de Esther los capítulos 6 al 10. Esther, capítulo 6. Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey, para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que ella había preparado. Y los siervos del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el atrio. Y el rey dijo, que entre. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Y Amán respondió al rey, para el hombre a quien el rey quiere honrar. Traigan un manto real con que se haya vestido el rey, y un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. Y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, le lleven a caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo a Amán, toma presto el manto y el caballo como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey, no omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonó delante de él, así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose, con la cabeza cubierta. Y Amán contó a su mujer Zeres y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer Zeres le dijeron, si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. Aún estaban hablando con él, cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a prisa a Amán al banquete que Esther había preparado. Capítulo 7. Y el rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Esther. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Respondió la reina Esther, y dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida la vida según mi petición, y la de mi pueblo según mi deseo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es, y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Y Esther respondió, el adversario y enemigo es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina. Y dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio, pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al lugar donde estaban bebiendo vino, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Esther. Entonces el rey dijo, ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro a Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo, he aquí precisamente, la horca de 50 codos de alto está en la casa de Amán, la cual había preparado Amán para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Y el rey dijo, ahorcadlo en ella. Colgaron, pues, a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey. Esther, capítulo 8. Aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies, y llorando, le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán Agageo y el plan que había tramado contra los judíos.
Extendió el rey hacia Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso delante del rey. Y dijo, si le place al rey, y si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amedata, Agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿Por qué? ¿Cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero dijo a la reina Ester y al judío Mardoqueo, he aquí, he dado a Ester la casa de Amán, y a él le han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Vosotros, pues, escribid acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Y fueron llamados los escribas del rey en aquel momento en el mes tercero, es decir, el mes de Siván, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Y se escribió en el nombre del rey Asuero y se selló con el anillo del rey, y se enviaron las cartas por medio de correos a caballo, que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Edar. Una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos, para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos, apresurados y apremiados por la orden del rey, salieron montados en los corceles reales, y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura, y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. En cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Capítulo 9. En el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13 cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban su daño, y nadie podía oponérseles, porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los que manejaban los negocios del rey ayudaron a los judíos, porque el temor a Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama se había extendido por todas las provincias, porque Mardoqueo se hacía más y más grande. Y los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. En la fortaleza de Susa los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. También a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. Los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no echaron mano a los bienes. Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa. Y el rey dijo a la reina Ester, en la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? También te será hecho. Entonces Ester dijo, si le place al rey, que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. El rey ordenó que así se hiciera, y un edicto fue promulgado en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados.
Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron mano a los bienes. Y los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos, y mataron a 75,000 de los que los odiaban, pero no echaron mano a los bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 descansaron, y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes, y descansaron el día 15 y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Por eso los judíos de las áreas rurales, que habitan en las ciudades abiertas, proclaman el día 14 del mes de Adar día festivo para regocijarse, hacer banquetes y enviarse porciones de comida unos a otros. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos, y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar, y el día 15 del mismo mes. Porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo, para que los hicieran días de banquete y de regocijo y para que se enviaran porciones de comida unos a otros, e hicieran donativos a los pobres. Así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer, y lo que Mardoqueo les había escrito. Pues Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos, y había echado el es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, éste ordenó por carta que el perverso plan que había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso estos días son llamados Purim, por el nombre Y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido, los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, para que no dejaran de celebrar estos 2 días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año. Y estos días debían ser recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, y que estos días de Purim no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Entonces la reina Ester, hija de Abihail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca de Purim. Y se enviaron cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del reino de Asuero, palabras de paz y de verdad, para establecer estos días de Purim en sus tiempos señalados, tal como habían establecido para ellos el judío Mardoqueo y la reina Ester, según habían fijado para ellos y sus descendientes con instrucciones para sus tiempos de ayuno y de lamentaciones. El mandato de Ester estableció estas costumbres acerca de Purim, y esto fue escrito en el libro. Capítulo 10. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y sobre las costas del mar. Y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente.